UACJ Radio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a través de Radio UACJ. El día de hoy estamos pues de manteles largos con grandes íconos y uno de los programas pioneros de nuestra máxima casa de estudios. Me refiero al cuarto de siglo que están próximos a cumplir la licenciatura en Historia. Y quiero primero iniciar, como todo un caballero, presentando a nuestros invitados, a la doctora Consuelo Pequeño Rodríguez, quien es profesora investigadora del Departamento de Humanidades en la licenciatura en Historia y en el doctorado en Ciencias Sociales, y sus líneas de investigación pues abarcan estudios sobre la frontera norte de México entre Estados Unidos. Y también quiero presentar a la doctora Sandra Bustillos Durán, quien es profesora investigadora del Departamento de Humanidades en los programas de la licenciatura en Historia y licenciatura en Educación, y sus líneas de investigación son Historia Regional en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, ¿sí? Y su formación académica pues cuenta también con doctorados sociales y especialidad en Sociedad y Territorio. Por otra parte, también está aquí en medio el doctor Jorge Chávez, profesor de tiempo completo en retiro, quien fue investigador en el Departamento de Humanidades de 1997 a 2013 e impartió los primeros cursos sobre historia del norte de México y del siglo XIX en México y historia de los pueblos indígenas. Y también nuestro invitado doctor Ricardo León García, profesor investigador del Departamento de Humanidades en el programa de la licenciatura en Historia y maestría en Estudios Literarios, quien su línea de investigación aborda historia regional, historia y tradición, literatura, novela histórica, intelectual, culturales, pueblos indios de México, entre otras cuestiones. Bueno, vamos aquí a abordar acerca de, empezando por en qué año se dio el inicio de la licenciatura en Historia de México. ¿Quién quisiera darme aquí el honor? El más viejo. De hablarnos acerca de este contexto. Gracias. Bueno, estamos cumpliendo 25 años. La licenciatura de Historia empezó sus clases en agosto de 1999, aunque obviamente el trabajo de preparación, el trabajo de diseño viene acarreándose desde muchos años antes. Formalmente el diseño se empieza a fraguar a partir de 1997 y bueno, en el 99 empezamos las primeras clases ya de manera normal. Excelente, ¿no? Pues estamos hablando 20 años, ¿sí? 20 años de este gran contexto, de este impacto, y sobre todo que también supe que inician con Historia de México y después se basan con Historia Universal, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, en el contexto que se vivía en la UACJ durante la fundación de este programa. Otra vez yo. Bueno, estuvimos trabajando la apertura de la carrera de Historia, que al final se llamó Licenciatura en Historia de México, en un contexto en el que la UACJ comenzaba a abrir programas destinados a la formación de gente para la investigación básica. Hasta entonces únicamente se formaban licenciados en Sociología, que posteriormente desarrollaron educación básica en Ciencias Sociales, pero se vio la necesidad de formar químicos, biólogos, físicos, que no existía en la universidad, historiadores, filósofos,
Y es en ese contexto que nace la carrera de historia, junto con estos otros programas que más o menos son de la misma época. Muy bien. ¿Cuáles eran los objetivos? Alguna de las doctoras que me pudiera contestar esa pregunta, se plantearon para esta oferta educativa novedosa, que tiene ahí contexto en la cuestión región norte y sur. ¿Sí? Bueno, pues algún dato interesante es que antes de que se formara el programa de historia, pues ya los profesores estábamos trabajando en otras áreas, en el Departamento de Ciencias Sociales estábamos dando clases en economía, en sociología, en educación, bueno, posteriormente en literatura, ¿verdad? Pero bueno, la idea del programa era la necesidad de formar a estudiantes, ¿verdad?, en la historia regional, en la historia de México, en la historia regional, ¿verdad?, haciendo énfasis, por supuesto, en el contexto de frontera que nos encontramos, ¿verdad? Y el propósito no solo era también esta idea del lugar que tiene el programa, no solo para la formación de docentes, sino para la comunidad en general, ¿no? Este vacío de el papel que puede jugar el conocimiento de la historia, ¿verdad? No para la comunidad y también hacia el interior de la institución, pero también para Ciudad Juárez, ¿no? Muy bien. Doctora Sandra, ¿qué perfil de estudiante de bachillerato llegaba a esta propuesta? Bueno, en los inicios y hasta la fecha siguen siendo estudiantes que provienen de las áreas de humanidades, áreas sociales de los programas de preparatoria, aunque de repente tenemos otros perfiles muy llamativos. Sí, yo recuerdo aquel caso de un estudiante que venía de química, que estaba llevando paralelamente la licenciatura en química y en historia. Es decir, hay aquí en la ciudad, y bueno, yo creo que en todo el norte de México es un fenómeno que me ha tocado ver, que hay una gran inquietud por la historia, estos clubes de historiadores, estos grupos de gente que se reúnen para hacer historia, y que finalmente el programa vino a darles una orientación muy clara, un gran apoyo. Muchos de nuestros estudiantes y de nuestros egresados siguen participando con estos clubes. Hay una interacción muy dinámica. Entonces, creo que esa riqueza que viene de los estudiantes de preparatoria, por un lado, con estas inquietudes, que se suma a la inquietud que hay a nivel social por la historia, ha dado frutos muy interesantes, por lo menos en Ciudad Juárez. Ahora, para el doctor Jorge Chávez, ¿quiénes participaron en el diseño de la propuesta del plan de estudios de esta licenciatura? Bueno, fue después de que, si no me equivoco, después de que se hizo la publicación sobre la historia general de Chihuahua, de ahí empezó a surgir el interés por hacerlo. Participaron Rubén Lau, Carlos González, que ya falleció, y Ricardo León, y después me invitaron a mí a participar. Lo que trabajo costaba era revisar muchos planes y programas de estudio de diferentes universidades, pero darle un enfoque que fuera regional. Entonces empezaron a establecer áreas, por ejemplo, historia regional del norte de México, historia general de México, desde colonia, prehispánico, colonia, siglo XX, etcétera. Luego también que se les diera a los estudiantes conocimiento básico a nivel mundial. Entonces empezaron a formar materias, por ejemplo, el periodo de la prehistoria, que nosotros le dimos un enfoque sobre hacerlo a través sobre todo de un trabajo que hizo un investigador que se llama Eric Wolf sobre Europa y los pueblos sin historia. Entonces era ver el paso de los pueblos que no escribían la historia, que ponían glifos y otros diseños, y hacerlo. Y después se empezó a ver a nivel mundial
en todo para que se ubicaran en un contexto internacional. Se hablaba de hablar de historia de la tecnología y todo eso, y más o menos así fue como empezó, pero sí fue muy cansado estar leyendo planes y programas de estudio de todos lados. Como casi escogimos las materias que estaban más vinculadas a nuestras áreas de investigación. Entonces, a mí me interesaba sobre todo el norte de México, el de finales de la colonia al siglo XIX, por los llamados incursiones o ataques de los que se conoció como indios bárbaros, apaches, comanches, muchos grupos, pero también yo trabajaba antes, estuve trabajando en otro centro de investigación, el CIESAS en México, y ahí trabajé sobre estudios de la población indígena en el siglo XIX. Entonces era más o menos el área que yo trabajaba, colonia, siglo XIX, y me detenía en la entrada del Porfiriato porque vimos que los periodos de la historia no generalmente corresponden a los que nos habían enseñado en la escuela, sino que uno daba paso a otro. Entonces se estableció, por ejemplo, colonia, siglo XIX, Porfiriato, Revolución, y así sucesivamente. Pero básicamente yo era historia de poblaciones indígenas, cultura, sobre los asentamientos indígenas en el norte de México, sobre historia de México el siglo XIX, básicamente. Comenten brevemente su trayectoria, pues desde la década de los 90 hasta la actualidad. Alguien que me hiciera el honor para que entremos en contexto. ¿Con qué personajes estamos hablando? Quisiera comentar, pues en este momento que estamos celebrando los 25 años de este programa, pues lo significativo para el programa y para cada uno de los que formamos parte del programa, porque a lo largo de todo este tiempo hemos visto, pues también cómo el lugar que ha ido forjándose en la institución, ¿verdad? Y también el apoyo de la UACJ en todo momento para seguir formando continuamente a los docentes. Eso lo vemos cada uno en su trayectoria, ¿verdad? Apostando a seguir creciendo, ¿verdad? Y también la otra parte que es muy grata es el lugar con el vínculo que crea el programa con la comunidad, ¿verdad? En los eventos, en los foros, incluso en actividades tan puntuales como los coloquios ya de terminación de trabajos de los estudiantes que se invitan a los familiares, ¿verdad? Siempre esta idea de la apertura para vincular a la comunidad. Y también, por otro lado, por supuesto, los estudiantes. Ahorita lo que mencionaba Sandra, en un primer momento el tipo de estudiantes que recibíamos, muchos en esta idea de, bueno, me interesa historia de manera particular, he revisado, me gusta leer, pero una idea también todavía muy lejana, ¿no? Y lo interesante, por ejemplo, ahora lo que tenemos es estudiantes que ya egresados que están formando en nivel medio a otros estudiantes, y algunos de ellos que nos llegan ya tienen esta perspectiva más clara de qué van a encontrar, ¿verdad? Pero son los mismos egresados. Entonces, esto de alguna manera pues es uno de los objetivos, ¿no? De impactar en la comunidad, no solo en números, sino en este acercamiento a cómo preguntar, cómo conectarse con lo que está sucediendo en los cambios económicos, políticos, sociales en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, lo podemos ver a lo largo de la docencia o la investigación, ¿no? El tipo de cambio que por supuesto se da en toda la institución con los diferentes programas que se han integrado, pero también en el tipo de preguntas que nos hacemos y cómo los estudiantes también se van conjuntando de alguna forma más puntualmente, más rápidamente, ¿no? Entonces, lo que yo puedo destacar es este crecimiento que hemos tenido, ¿no? A lo largo de todos estos 25 años. Doctor Jorge, en su retiro, pues ya supongo que ha habido bastantes cambios. ¿Usted qué recuerda el contexto de sus alumnos ahora en la actualidad? ¿Qué se le quedó marcado en ese sentido? Ay, pues los chistes. No,
Pues mucho me llamaba mucho la atención que pues todos estábamos como empezando un programa. Había gente que tenía la idea de la historia, pero no la tenía muy formada. Luego había unos, pues variaba de alumnos, había muchos que todavía están dando clases como profesores en secundarias, en preparatorias, otros que sí se han dedicado a la investigación, varios ya tienen doctorado, pero lo que más recuerdo era como que se hizo una especie de amistad entre alumnos y profesores, y como no éramos muy grandes los grupos, pues se podía uno conocer más entre todos. Pero sí sería difícil mencionar a cada uno de los que tengo conocimiento, pero hay algunos que tienen publicaciones. Uno que me llama la atención, una crítica que hizo a Francisco Villa, que a cada rato lo sacan y lo publican. Otros que pues, han hecho otro tipo de actividades, o que de historia se cambiaron a ciencias sociales o incluso a literaturas, algunos. O de una alumna que no puedo, se me fue el nombre, que una de las veces que estuve hospitalizado por problemas de salud, sí, era la que levantaba los informes a los médicos, cuándo nació, dónde vivió, o sea, todos los datos. Y resulta que de historia se pasó a la maestría en salud pública. Muy bien. ¿Sí? Doctor Ricardo, ¿qué nos puede compartir al respecto? Pues, ¿qué les podemos compartir? Bueno, a mí me trae muchos recuerdos en la formación, en el diseño de la carrera de historia. Fue el primer programa de la universidad que sostuvo un sistema de tutoría antes de que las tutorías se convirtieran en una obligación para los profesores. Nosotros lo instituimos como parte fundamental del programa. También ha sido muy agradable la experiencia que hemos tenido con los estudiantes que, aunque tengan una formación en historia local, en historia regional, han querido y los hemos empujado, a veces aventado, a los programas de movilidad, de intercambio estudiantil. Yo creo que ha sido muy rica la experiencia que hemos tenido con los estudiantes. Como dice el doctor Chávez, siempre ha sido un programa de matrícula contenida, muy pocos, pero creo que hemos logrado dar ese impulso a los jóvenes para que trasciendan la frontera, para que se vayan más allá de lo que están haciendo, aunque luego regresen a trabajar aquí. Muy bien. Doctora, por favor. Sí, bueno, pues a mí me gustaría, primero que nada, hacer un reconocimiento sí, a toda la planta docente que participó en el diseño, que estuvo dando la lucha para que este programa se instituyera, a los funcionarios que en su época estuvieron apoyando que este sueño se hiciera realidad. Y que habría que ver hacia atrás, como mencionaba Jorge hace un ratito, a la Unidad de Estudios Regionales de allá de principios de los 80s, con sus programas de historia muy particulares, lo que luego se transformó en el Centro de Estudios Regionales, pero que el proyecto ahí fue madurando poco a poco hasta que finalmente toma forma en este diseño del que hablábamos hace un momento. Es mucha gente, es imposible mencionar a toda esta gran cantidad de gente, de personas desde profesores de asignatura, profesores de tiempo completo, las autoridades, el mismo rector de aquella época estuvo muy comprometido, la dirección de investigación, el área de asuntos académicos, es decir, hubo una participación enorme y esto, el resultado lo tenemos a la vista. Porque en un mundo donde se está pugnando por eliminar las humanidades de la currícula oficial de las universidades, que se ha hecho en muchos lugares, bueno, la universidad ha mantenido el proyecto, ¿sí? Aquí está el programa de historia, nuestra matrícula, como decía Ricardo, es pequeña, pero ha ido creciendo
¿sí? De aquellos grupos tan limitados que teníamos al principio, hoy tenemos grupos más grandes. Incluso tenemos estudiantes que vienen de otros programas, de otros departamentos. Por ejemplo, estoy pensando en algunos de los cursos que yo di de un par de estudiantes de arquitectura que ahí estaban en todos los cursos, ¿no? O de economía que ahí están. Es decir, hay una inquietud a nivel local por la historia y que los estudiantes la expresan de esa manera. También debo añadir que nuestros programas son así como un hit en los programas de internacionalización de la universidad. Tenemos muchísimos estudiantes cada semestre, tanto en el formato presencial como en el formato virtual. Entonces, el programa tiene una gran riqueza y creo que es muy importante señalar, insistir en qué es el papel del profesorado, del claustro docente, el que está insistiendo en esto. Hay una intensa vida académica, siempre la ha habido, pero también el compromiso con los estudiantes y con la comunidad local, que ahí está siempre. Y por último, a mí me gustaría, ahorita que estábamos platicando, me acordé de aquel grupo de estudiantes que tuvimos en una de las primeras promociones que se autollamaron las Clio, la diosa de la historia, ¿no? Que eran 4 o 5 niñas súper comprometidas, estudiosas, muy dedicadas. Y ahorita me parece que ya algunas de ellas tienen doctorado, están en el Sistema Nacional de Investigadores, es decir, a mí me provoca un gran orgullo ver que lo que estuvimos trabajando desde una semilla tan pequeñita, tan incipiente, está dando frutos a la comunidad. ¿Sí? Ahí están nuestros estudiantes, nuestras estudiantes replicando y a la vez, como decía Consuelo, retroalimentando al programa de historia. Y yo sí quiero insistir también en la necesidad de que la propia comunidad defienda estos programas, porque cada cierto periodo nos llega la espada de Damocles que ya van a bajarles presupuesto, que van a eliminar las humanidades, todas esas cosas. Y es un riesgo. Sí, porque para ciudades como la nuestra, una ciudad con un perfil muy específico dirigido hacia la industria manufacturera, bueno, pues la necesidad de las humanidades está ahí siempre, no lo debemos perder de vista, esto que nos hace más humanos. Muy bien, y ya que entra en ese punto bastante importante, y usted, doctora, si me pudiera auxiliar contestándome la siguiente pregunta, la evolución de la matrícula en este programa, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Usted qué antecedentes tiene referente a eso? Esa es la pregunta de los 64. Sí, sí, porque hasta ahorita. Hemos, por supuesto, siempre manejado un número limitado, digamos, pero en realidad ese dato yo no lo tengo. No sé si alguno de los compañeros. Bueno, hemos oscilado con los números. La primera generación entró muy entusiasta, pues terminaron 6. No entraron tampoco, no es que haya habido mucha deserción, simple y sencillamente entraron muy pocos, terminaron 6. Y bueno, empezar con 6 alumnos parece, dicen, pues esto no le interesa a nadie. Bueno, hemos llegado a tener hasta 120 alumnos al mismo tiempo ya en las diversas generaciones. Y estamos conscientes de que esto nunca va a crecer más que eso. En una ciudad de 1,5 millones, un poquito más de habitantes, tener generaciones en las que entran 20, 25, 30 alumnos es mucho para el tamaño de ciudad. Obviamente no, las masas no se están muriendo por convertirse en historiadoras, ¿verdad? Y la sociedad no aguanta tantos historiadores, pero necesitamos que la gente entienda, participe en la comprensión de la historia, y esa es nuestra tarea. No todo mundo se va a dedicar a ser historiador, y eso estamos conscientes. Entonces, se ha contenido, se autocontiene la matrícula, no crece mucho.
Pero creo que es suficiente y es una experiencia que se vive en todas partes del mundo. No es una característica de la carrera de historia en Ciudad Juárez, es en todo el mundo. Doctor Jorge, ¿cuándo se da el cambio del nombre de la licenciatura en Historia de México a Historia? Ya, licenciatura en Historia oficialmente. Ya se determina. Ese no me tocó. Sí. Bueno, en el 2013 hubo un rediseño y a partir del rediseño pues creó una nueva carrera, cambió de nombre. El primer proyecto estaba dedicado a la historia regional, a la historia de México sobre todo, pero con un fuerte énfasis en la historia regional del norte de México. Y a partir del 2013 fue que entró la primera generación con el nuevo nombre. Un cambio, es otra licenciatura, otro programa registrado ante la SEP como licenciatura en Historia. No es que nos hayamos dedicado a la historia universal, es simple y sencillamente que estamos trabajando en cuestiones más profundas de la historia en general. Muy bien. ¿Y cómo se titula un estudiante de la licenciatura de este programa? Sí, los pasos, sí, ustedes o supongo que a través de una tesis, como todo la mayoría de las licenciaturas. Bueno, son varias opciones, pero principalmente la que tenemos es la redacción de una tesis, ¿verdad? Un proyecto de investigación, ¿verdad? Aunque tiene varias presentaciones. Y bueno, pues también aquí la idea es que la formación, ¿verdad? Es esta opción de la docencia o la investigación, ¿verdad? También aquellos que optan por continuar sus estudios, ¿verdad? En una maestría. Pero bueno, aquí en las preguntas anteriores, esto que estamos hablando, la gran pregunta es para los estudiantes, incluso antes de entrar y después, ¿dónde se ubica? ¿Qué hace un historiador después con su título, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Verdad? Sí. Es la pregunta, decía yo, de los 64,000, ¿no? Sí. Que siempre es cuál es el campo de trabajo de un historiador, ¿no? Entonces, bueno, para los que nuevamente quieren dar esa continuidad de estudiar un posgrado, el camino continúa, pero bueno, también es lo que decíamos, que esta sensibilidad en la comunidad es donde es lo que vemos el gran cambio, ¿no? Los espacios que se abren para los historiadores, no solo en museos o en las escuelas, ¿verdad?, sino en otro tipo de instituciones que permiten ya esta apertura para encuentra promocionar o aprovechar las habilidades que tiene un historiador, ¿no? Incluso en los proyectos de ayuntamiento, por ejemplo, que está próximo por parte de aquí de la localidad, la historia de Juárez, que quieren volverlo a nutrir, ¿verdad? Nuestro centro histórico, que ya es un patrimonio, no deja de ser un patrimonio. Es una oportunidad para los jóvenes, ¿verdad? Completamente. Y esto es de acuerdo que los estudiantes tienen claro el potencial que pueden hacer, pero nos corresponde la otra parte, ¿no? Esto que se ha estado trabajando de que la misma comunidad, desde las instituciones, también puedan recibirlos, ¿no? ¿Quiénes acreditan el programa educativo? ¿Cuál es la organización? Es el COAPEUM, unas siglas espantosas porque no me acuerdo. Este es un organismo acreditador más o menos reciente, porque nuestra primera acreditación fue por parte de la Asociación de Ciencias Sociales, Accesiso, que es donde creo que debe estar más la historia que en otra parte. Pero bueno, a partir del 2006-2007, no recuerdo cuándo, se creó este organismo que trabaja con los programas formativos en historia, en literatura, en filosofía, COAPEUM, así sí, esas son las siglas. Pero antes fue el Accesiso. Muy bien. Yo sé que usted ya me había contestado esta pregunta, doctor, pero sí me gustaría también conocer el otro punto de vista de usted, doctora. ¿Considera a mediano o a largo plazo que exista un propio posgrado de maestría o doctorado, ya sea en historia?
Bueno, esto ya tiene un antecedente. Sí. Se creó, no recuerdo el año, pero ya tuvimos un programa de maestría en la Unidad de Estudios Regionales de Chihuahua, que era alimentada con la planta docente de aquí, sobre todo el programa de historia de aquí de Ciudad Juárez, de la UACJ. El programa cerró cuando cerró la Unidad de Estudios Regionales y la intención era trasladar este programa acá a Ciudad Juárez, pero se quedó en proyecto. Entonces lo que se ha hecho es como incorporar terminales en algunas maestrías, en el doctorado en Ciencias Sociales, para captar esos intereses. Pero si hablo por boca de mis deseos, a mí me encantaría que hubiera un posgrado específico en historia. Sí se ha estado planteando. Sí, de hecho también hay otro antecedente en esta idea de la universidad de formar a los docentes, también digo, abierto a la comunidad. Hubo una convocatoria en el 98, donde se formó toda una generación de estudiantes con la participación de la Universidad Iberoamericana, México, y permitió formar, se llevó todo el programa, el plan, ¿verdad? Y de ahí egresaron, se formaron varios docentes en posgrado y también personas que no eran parte de la comunidad, digo, que no eran parte de la planta docente, ¿no? Pero sí hay estos esfuerzos, sí ha habido, aparte del que menciona la doctora Bustillos. Muy bien. Si alguien también me pudiera comentar acerca de la anécdota, doctor, de la primer cátedra CAT. De la primer cátedra CAT. Bueno, fue importante porque fue precisamente Freddy Katz quien nos impartió la cátedra. Pues todos, había mucha inquietud, sobre todo por la calidad del profesor que la impartía. Pues no sé, pues estábamos muchos, todos los que estamos aquí estábamos presentes ahí. Llegaron gente de otras partes y bueno, algo chistoso que nos pasó, estaba el profesor Armando Chávez, estaba ahí. Pero después de que dejaba de hablar Katz, él se ponía a hablar y parecía como si se dirigiera a sus estudiantes, no a compañeros de una cátedra. Pero pues fue muy importante porque también a través de ella se trató de que, por lo que supe del doctor Katz, que él recomendó que no fuera, que tuviéramos una mirada hacia el sur, no tanto enfocarnos hacia el norte, y por eso la cátedra es sobre estudios latinoamericanos. O sea, y se empezó a buscar gente que precisamente cubriera eso, que nos ayudara a llenar ese hueco que se tenía sobre el sur, para poder hacer los contrastes norte-sur. Pero sí fue muy interesante, además de que el doctor era muy sencillo, era muy simple, no era complicado para entender lo que estaba diciendo. Muy bien. Doctor Ricardo, ¿a quiénes invitaron a los diferentes congresos de historia regional? Bueno, este es otro de los aspectos que han nutrido mucho la experiencia del estudio y la comprensión de la historia en Ciudad Juárez. Ya mencionó la doctora Bustillos la existencia de la Unidad de Estudios Regionales, posteriormente Centro de Estudios Regionales, y a partir de ahí fue que se organizó primero los congresos de historia regional, que desde 1989 se realizó el primero, y pues, ¿quiénes vinieron? Imaginémonos eventos de este tipo en los que hubo hasta 150 ponencias, gente de todas partes de la República y del mundo que participaron en este congreso, que se ha hecho durante pues ya 30 años, ya hace mucho que no lo hacemos. Porque pues no es que se nos hayan terminado las fuerzas, sino que los intereses se han movido por otra parte.
nuestros intereses de investigación, nuestros intereses de trabajo cotidiano sobre todo. De ahí surge también el diseño de la Cátedra Katz, que fue la primera cátedra que tuvo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El doctor Katz le dio su nombre, la apadrinó y la organizó todavía hasta poco tiempo antes de fallecer. Él era el organizador, quien se encargaba de invitar a quien dictaba la cátedra. Entonces, yo creo que es una experiencia maravillosa que la universidad la tiene que recoger y todas las universidades, porque esto fue ha ido alimentando nuestro programa con profesores invitados, con oportunidades para nuestros estudiantes para irse a hacer alguna estancia en otra parte, en fin. Yo creo que esa es la importancia, además de tener en Ciudad Juárez la oportunidad de contar con gente, otras personas distintas a los que estamos ya aquí, que se dedican a la investigación de la historia. Doctora Consuelo, en su caso, ¿algún invitado nacional? Que en este caso, Durán, que es nivel 3 de CONACYT, que siempre se ha dedicado a la investigación de migración, de movimientos migratorios en México y Estados Unidos, ha tenido la oportunidad de presenciarlo aquí en nuestra universidad. Bueno, claro que sí, pues la universidad ha sido el espacio para, no solamente con la Cátedra Katz, sino otras cátedras y otros congresos, ¿no? Y foros, de invitar a diversas figuras, no solo en historia, regional o nacional, sino también, en otros ámbitos, ¿no? Internacional. Pero bueno, por ejemplo, yo estoy recordando entre los invitados a David Walker, a Manuel Plana, a ver si me ayudan también con John Cosworth, exactamente. Barry Carr. Okay. Linda Hall. Más recientemente estuvo por aquí Javier García Diego, o también Luisa Navarro de la República Dominicana, Bill Parsters de la Universidad de Göttingen. En fin, ha sido una playa de rockstars de la historia que han colaborado desinteresadamente en este tipo de eventos, ¿sí? Doctor Jorge, coménteme acerca de su experiencia como coordinador de la Academia de Historia. Bueno, fue algo importante porque Ricardo era coordinador de la licenciatura y de la noche a la mañana me dijo, vas a coordinar la academia. Entonces era pues ver qué era lo que teníamos que hacer y eso. Afortunadamente entre todos estuvimos viendo los problemas, las cuestiones académicas que se daban. De ahí, por ejemplo, se empezó a partir de la organización de los congresos de historia, de buscar gente para la Cátedra Katz, los recursos para estos eventos. O sea, fue algo así como de aprender, así como llegaron los alumnos a aprender historia, así se empezó la academia. Después dejé ese cargo porque me pusieron en el de Cuerpo académico. En el de, ¿cómo se llama? Cuerpo académico. Sí, de estudios históricos, y ahí duré mucho tiempo, no sé si por simpatía o porque nadie quería tomar ese cargo, pero sí fue muy importante porque pudimos, el cuerpo académico nos lo dieron en formación. O sea que estaba empezando y gracias al esfuerzo entre todos, al estarnos peleando tanto en la academia como el cuerpo académico, logramos consolidar el cuerpo académico. ¿Qué experiencia le dejó el haberse, entre esas discusiones que fueron por un propósito, que lograron en el cuerpo académico? Pues algo que siempre he pensado. Yo estuve trabajando
primero estuve en el Instituto Nacional Indigenista en Pátzcuaro y después en un centro de investigaciones en antropología social en México, que sus siglas son CIESAS. Entonces ahí uno estaba aprendiendo, pero siempre estaban las figuras importantes de personajes como Guillermo Bonfil, Arturo Warman, etcétera, ¿sí? Siempre estaban presentes. Y cuando empecé a venir desde el primer congreso que empecé a venir, me empezó a llamar la atención lo que se hacía aquí, porque aquí todos éramos compañeros egresados, bueno, otros compañeros que ya se fueron al colegio de Michoacán, pero estábamos 5 que éramos egresados de la misma carrera, nos conocían, no había vacas sagradas. Entonces pienso que aquí yo aprendí mucho, aprendí desde enfocar mis investigaciones, discutir sobre, por ejemplo, cuestiones de la academia, sobre qué impartir en historia, no sé, buscar el perfil, comunicar. Básicamente me formé todo aquí, culminé de hacer mi maestría en historia y etnohistoria y después me animé y terminé mi doctorado. O sea que yo siento que el aprendizaje de mi carrera lo tuve en México, pero mi formación como profesionista la tuve aquí. O sea, impartí clases antes del programa de historia, impartí clases en sociología, en ¿cómo se llama? En psicología, una materia que se llamaba antropología social. O sea, y sí me fui formando y ya pues cuando entré a la carrera de historia era algo que habíamos gestado entre varios. O sea, yo siento que mi formación ya como profesionista ya fue aquí. El aprendizaje en México y la formación acá. Eso siento que es lo que sí, además de que logré convivir y tener buenos amigos, algunos que por desgracia ya se nos adelantaron, pero hubo una buena convivencia. De repente discutíamos, ¿verdad? Pero como en todos lados, pero siempre fuimos muy... Bueno, todos cooperamos, por ejemplo, para hacer el Congreso de Historia, la cátedra. O sea, eso es lo que siento. Muy bien. Además del doctor Jorge Chávez, ¿quiénes actualmente integran el cuerpo docente de este programa? ¿Ya? Somos 12 profesores. Somos un total de 12 profesores. Bueno, están actualmente el doctor Alonso Domínguez, el doctor Jorge Ordóñez, la doctora Guadalupe Santiago, la doctora Margarita Calvo, la doctora Patricia Beltrán. Nos meten problemas porque se me va a olvidar alguien. Edgar Iván Espinosa, Juan Carlos Montiel, todos doctores. Y quien nutre la participación y nos guía y nos regaña, y que es la maestra Dolores Araceli Arceo, que ha sido la coordinadora durante varias administraciones. Es algo que también debemos reconocer, porque es un trabajo que alguien tiene que hacer, ¿sí? Y ahí está Araceli al pie del cañón, coordinando cátedras, mandando mensajes, participando en el POA, en las reuniones, en todas partes, para que los demás podamos seguir dando clases, seguir investigando, seguir formando alumnos, en fin. Entonces, creo que ha sido un trabajo de todos. Me van a disculpar si se me olvidan los nombres. Que les damos aquí un reconocimiento. Pero ha sido mucha gente que ya no está, que ya se fueron de la universidad, gente que ya falleció, gente que ha dado la vida, pues, como Jorge, para que esto siga adelante, ¿sí?
gente otras personas que ya se retiraron, en fin, es imposible acordarse de todos en tan poco tiempo. Pues ya estamos a nada de que se celebre estos 25 años del programa, maestra. ¿Qué mensaje le daría a la comunidad universitaria en este próximo evento tan importante? Bueno, pues que para nosotros, nosotras como integrantes del cuerpo docente de historia, es un verdadero orgullo que este programa esté cumpliendo sus primeros 25. Y quiero extender mi reconocimiento a la gente que ha estado en la parte administrativa, que es la más tediosa, la más difícil. Araceli, Ricardo en su momento que ahí estuvo, a quienes han estado coordinando nuestra Academia de Historia, en este momento es Consuelo, pero hemos tenido otras personas, Jorge de los primeros. Entonces, el que el programa esté ahorita en este nivel de consolidación que se encuentra es gracias a un esfuerzo colectivo muy grande, insisto, de la planta docente, del personal administrativo de la universidad, pero también del apoyo que hemos tenido por parte de la comunidad, de la labor de extensión que han hecho nuestros estudiantes, de dispersión de este conocimiento histórico y de esta curiosidad intelectual por la historia. Creo que ese es uno de los resultados que podemos ver de dónde está funcionando nuestro programa. Me gustaría mencionar también las publicaciones, a pesar de que se trata de una planta docente pequeña, las publicaciones son muchísimas en muchos lugares, en distintas temáticas, y no podemos dejar de lado, por supuesto, los cruces interdisciplinarios que tiene la historia, ¿sí? Hoy día no podemos entender las ciencias sociales y las humanidades aparte, van entretejidas. Entonces, en este entramado es donde hay múltiples eventos, múltiples relaciones, y que son las que de alguna manera están alimentando también este programa de historia. Yo quiero felicitar a la universidad por esta criatura maravillosa que es el programa de historia, y quiero felicitar a todos quienes han participado en ello. Me felicito también por la parte que me toca, pero ha sido una experiencia maravillosa. Excelente. Doctora Consuelo, un anuncio que quiera hacernos, por favor. Sí, muchas gracias. Miren, tenemos un programa precisamente en el contexto del 25 aniversario. Tenemos 3 días que son clave para nosotros. El 6 de febrero vamos a tener es una invitación para todos, para todas, en la sala audiovisual del edificio X, en el Instituto de Ciencias Sociales, a las 10 de la mañana. Vamos a tener 2 conferencias y los títulos son, pues, por supuesto, muy sugerentes, ¿no? La formación de historiadores en épocas de incertidumbre, y la otra conferencia va a ser la educación bajo sospecha. Entonces los invitamos, es el 6 de febrero. El 7 de febrero, en el mismo edificio X, a las 10 de la mañana, vamos a tener una reunión plenaria de la Academia de Historia para reconocer a los docentes que han impartido clases en los 2 programas, el programa de Licenciatura en Historia de México y el de Licenciatura en Historia. Esto va a ser el 7 de febrero. Y el 8 de febrero tenemos un encuentro de egresados, va a ser en el edificio Y, a las 9 horas. Y es un encuentro de egresados de los programas, de ambos programas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues los esperamos. Tenemos una agenda muy, muy importante. Gracias. Muchísimas gracias por el mensaje, y sobre todo, pues algo más que gusten añadir antes de despedirnos, doctor. Sí, ¿Algo más que guste añadir, doctor, antes de despedirnos? bueno, es algo que se me pasó a mencionar de los estudiantes es cuando estaban los congresos, las cátedras, ellos nos ayudaban, o sea, participaban activamente, y me da gusto que muchos hayan logrado sus metas, que cuenten ya muchos con doctorado, y lo que me gustaría que para dentro de 50 años, pues muchos de ellos ya estén aquí comentando lo que es la carrera de historia, porque siempre se debe uno renovar, ¿no? Si no nos pasa lo que a los griegos, ahí quedamos. Muy bien. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este espacio, doctores. Es un honor. Muchas gracias. Y pues estar aquí. Felicitamos, dándoles un aplauso al programa de historia. Está a punto de cumplir sus 25 años. Y gracias por haber aquí sintonizado Radio UACJ. Buena tarde. UACJ,
inspira el futuro.